Lima ha sido remecida por invasiones de poblaciones que han superado cualquier expectativa en cuanto al número de pobladores. Solamente en el Morro Solar, allá en Chorrillos, 8.000 pobladores buscando un espacio de tierra para consolidarse. Loma de Corvina, 6.000 personas. Es decir, el déficit de suelos para vivienda en Lima es un drama. Y para hablar de este tema, hemos convocado al ingeniero Melvin Rodríguez, quien es ingeniero de profesión, experto en gestión de riesgos de desastres, y con él hemos conversado en más de una oportunidad sobre esto, lo que es la problemática de los suelos, cómo hace Lima, cómo hace el gobierno para generar suelos que permitan que la gente acceda a un lote de terreno que realmente le dé dignidad. Esto no sucede actualmente. Ingeniero Melvin Rodríguez, muy buenas tardes y de verdad muchísimas gracias por su participación. Hola Oscar, buenas tardes. Gracias por este espacio y para poder también, bueno, poner en línea temas tan notorios que en paralelo se están jugando pues, con las decisiones políticas, las decisiones de gobierno que se vienen dando ahora por estos temas electorales, ¿no? Pero considero que es el momento oportuno para aquellos traficantes de terrenos desviar la atención cuando están centrados en otros aspectos y justamente ocupar estas áreas, eh, aprovechándose que la coyuntura política o la coyuntura nacional en temas electorales están puestos en otros lados, en otros ojos, y que justamente estas fuerzas de respuesta o de reacción como es la policía, están pues entretenidos cuidando los colegios, los locales de votación, a los candidatos, guardando la seguridad, digamos, territorial a nivel nacional y aprovechan justamente estos momentos claves para poder invadir zonas de terrenos que muchas veces están declarados como alto riesgo y no mitigable incluso. Entonces, es una coyuntura, es un aprovechamiento de la situación y quienes manejan estas situaciones muy bien justamente son los traficantes de terreno porque vienen liderados por estas personas. No es que vayan algunas personas, vean un lugar libre y de pronto todos se activan con una sola idea y van y se meten a lugares no apropiados, ¿no? Los lidera justamente traficantes de terrenos que hacen de esta coyuntura el momento más preciso para invadir lugares no apropiados, justamente. Y hoy por hoy tenemos este lomo de Corvina que hasta la fecha sigue con esta invasión porque la otra parte, que fue del Morro Solar, a pesar de que es una zona intangible, también fue ocupada. Pero ya ven la vulnerabilidad que tienen este tipo de suelos y la respuesta también que tienen nuestras autoridades, ¿no? Porque esta justamente evidencia las debilidades que uno puede tener, evidencia justamente la investigación, ¿no? Las investigaciones previas que uno puede estar notando cuando uno está pretendiendo usar o albergar en territorios propiedades del Estado que muchas veces no son zonas urbanísticas, ¿no? Muchas veces no son zonas adecuadas para poder iniciar un territorio ocupacional residencial, sino que muchas veces, si bien es cierto, son territorios del Estado, pero son territorios creados para ser zonas intangibles o zonas de amortiguamiento o zonas de contención. Y estas vienen a ser ocupadas pues con viviendas, obviamente entran en temas precarios, muy precarios, exponiendo justamente la vida y la salud de muchas personas. Ahora, ingeniero, yo he escuchado decir, el ingeniero no es capaz de generar suelo urbano. ¿Qué tan difícil es generar un suelo urbano? Es decir, cuando uno dice suelo urbano, que tenga acceso a sus redes sanitarias, a sus vías, ¿no? ¿Qué tan difícil es generar un suelo urbano? Mire,
Para generar una ciudad y que ésta sea considerada bajo un suelo urbano, se necesita pues los elementos básicos como para poder tener una construcción o una reconstrucción de una ciudad. Los elementos básicos: luz, agua, alcantarillado y ornatos como componentes urbanos, como pistas y veredas, parques y jardines, los mobiliarios estatales, que con este caso vendría a ser un colegio inicial, un colegio primario, un colegio secundario, las fuerzas del orden con una comisaría, los sectores de salud con una posta médica, y estoy hablando de lo mínimo. Entonces, y obviamente debe tener un equilibrio económico, social, como para que estas personas determinen de que esa nueva ciudadela que se está creando no tenga que depender de otras. El tema es la dependencia. Si uno expande, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que todo está centralizado, que todo el comercio y la actividad principal está aquí, y la industrial está aquí en Lima, entonces, ¿qué hace? Lo primero que busca es estar cerca de ese vínculo económico, social, activo, que le permite a las personas pues generar su modus operandi, su modus vivendi, su modus económico. Entonces, si yo me retiro de acá por lo menos unos 15 o 20 kilómetros de la ciudad de Lima, ya estoy encontrando, digamos, camino ya sea hacia el norte, por ejemplo, o hacia Huaral, ya sea hacia el sur, hacia Cañete, por ejemplo, y veo grandes explanadas de territorio que obviamente en sus condiciones de suelo, con determinada planitud, estas obviamente me encarnan en que yo pueda hacer ahí una posible ciudadela, pero son los servicios mínimos básicos que no se tienen, y eso hace que estas solamente se proyecten en una ciudad sin planificación, desordenada, y buscando justamente ese vínculo social económico que deba tener esas familias que se asientan ahí. Entonces, ¿qué ocupan en la ciudad de Lima? Ocupan lo que ya no está permitido ocupar, justamente, ¿no? Lomo de Corvina, que está cerca a Lima, que está cerca al centralismo, y expongo mi vida y la salud poniéndome en lugares donde no son adecuados, donde no están permitidos, o sea, o donde han sido declarados como riesgo alto, y muchas veces riesgo alto no mitigable. O sea, cualquier acción que yo pueda hacer, poner muros de contención, poner escaleras, sembrado de árboles para solidificar el suelo, cuando ya está declarado no mitigable, no hay acción alguna que no me baje en esa categoría de nivel de riesgo muy alto, no mitigable, no tengo nada que hacer. Por más inversión que yo pueda tener, ya no puedo hacer nada ahí. Y esos son los terrenos que hoy por hoy están exponiendo a las personas, liderados por traficantes de terrenos, buscando justamente suelos no permitidos, ¿no? Entonces, y muchas veces son propiedades del Estado y son propiedades intangibles, o propiedades o santuarios, digamos, declarados como patrimonio nacional o patrimonio de la humanidad. Y estos son ocupados, ¿no? Amén de aquellos terrenos que son ocupados justamente en las fajas marginales de los ríos, de las lagunas, de las quebradas, que son zonas de amortiguamiento que no deben ser ocupados, pero sin embargo la falta de terreno, la falta de vivienda, la falta de grandes planes nacionales de vivienda hace que estos sean ocupados de manera indebida. Y ese es el resultado, ¿no? Tenemos, ante la falta de una planificación urbana creciente de manera horizontal o de manera vertical, ¿no? Eso es lo que nos genera justamente las deficiencias de una vivienda de calidad, de una vivienda propensa justamente a muchas familias, ¿no? 6.000 personas, por ejemplo, se han metido a Lomo Corvina, donde han plantado justamente eh, eh, casas, o ni siquiera son casas, son en realidad precariedades que han montado con telares, con yute, con plásticos, con parantes de palos nada más, y donde hoy por hoy se viene cocinando a leña, con carbón, con lo que fuese. Entonces, la exposición al peligro se duplica, se triplica muchas veces
todo, si ya desde el tipo del suelo urbano ya es un riesgo por la pendiente, por el tipo de suelo, por digamos, por la posibilidad de reptación del suelo, ya las construcciones precarias, muy precarias que están instalando ya genera un alto índice de peligrosidad, ¿no? Y ellos mismos se exponen por la falta de vivienda, bueno, manifiesta pues todos estos aspectos sociales, económicos, que justamente redunda en la falta de vivienda y que son políticas de Estado que no se terminan de aplicar de manera eficiente o eficaz. Ahora, ingeniero, usted ha tocado un tema que de verdad a mí ya me preocupa. Lima, ese centralismo que tiene Lima, comercialmente hablando, económicamente hablando, ese centralismo, eh, ha permitido que en el tiempo, por ejemplo, la cadena de cerros que rodea Lima se haya poblado, con el grave riesgo que significa por un tema de seguridad, ¿no? Lo que le llaman la gestión de riesgos. Lo vemos en Chosica. Chosica, sus quebradas, que no están habilitadas para vivienda, están pobladas. Lo vemos en Independencia, frente a Megaplaza, a la espalda, una cadena de cerros que permiten visualizar, acá hay un problema de riesgo para miles de familias que están asentadas ahí. Y así nos expandimos mentalmente por todo Lima y vemos que el problema existe, está ahí. El Estado, ¿cuál es la respuesta que debería tener el Estado? Porque no le podemos pedir que la municipalidad tenga una respuesta para generar suelos sin apoyo del Estado. No, en realidad aquí ya escapa al gobierno local, en realidad. Esto ya son políticas de gobierno y políticas de Estado, ¿no? Me hace acordar, modestamente estoy llevando unas clases de doctorado justamente en políticas públicas y globalización. Y hablábamos justamente de las políticas de Estado, ¿no? Las políticas de gobierno, que es la que te determina un determinado gobierno, por ejemplo, en este momento el gobierno de Sagasti. ¿Cuáles son sus políticas con respecto al tema de vivienda, políticas de gobierno? Pero las políticas de Estado es el asunto de cómo yo planificando a 15, 20, 30, 50 años, cómo pongo viviendas, ¿no? Para justamente las siguientes generaciones. Tener un Perú al 2040, un Perú al 2050, al 2100, ¿qué planifico? Entonces aquí ya no hay que centralizarnos uno, ya hay que planificar nuevas ciudades. Territorio tenemos. Si usted se pasea de Lima hacia el norte o de Lima hacia el sur, va a encontrar grandes explanadas de terrenos que son del Estado. Pero ¿qué pasa? Que las políticas de gobierno deben justamente comenzar a generar nuevas creaciones de ciudades, como se hizo, por ejemplo, en la ciudad nueva de Olmos, que más la han generado como un proyecto industrializado a que sea una nueva ciudad residencial, con un porcentaje mínimo residencial. Pero este tipo de proyecto Olmos se debe replicar en casi todo el Perú, generando justamente un círculo de economía y un círculo social en la que yo no tenga que depender, irme todavía a la otra ciudad para generar mis bienes, mis recursos, mis trabajos, mis ingresos y pueda generarse eso en el mismo lugar. Entonces, esas nuevas creaciones de nuevas ciudades me implica más electrificación, más temas de redes de alcantarillado, agua, que obviamente me supone las nuevas, digamos, tendidos de líneas de agua, electricidad, data, porque hoy por hoy, con las tendencias que llevamos, prácticamente el Internet se ha vuelto una necesidad como la es el agua, digamos, la electricidad. Entonces, porque dependemos mucho del tema de las clases, del tema laborales, que justamente ya se lleva con este tipo de tendencias. Entonces es generar a mediano o largo plazo nuevas ciudades con sus nuevos servicios y estas puedan usar las esplanadas que tenemos nosotros a lo largo del norte y sur del Perú. Amén de decir en las partes altas de Claro. la parte de sierra, la parte de selva, que seguramente no están saturadas en población, pero el centralismo, la tercera parte de la población del Perú está acá en Lima. Y lo que queda es planificar que las políticas de Estado
estas sean pues proyectadas a tener nuevas ciudades con los servicios que se requiera, como luz, agua, alcantarillado, internet, energía eléctrica, y todos estos aspectos que deben tener como nuevas ciudades. Solo así nosotros podríamos dejar de pensar en que todo se centralice y que solamente Lima comience a crecer ya tanto albergar a la tercera parte de la ciudadanía aquí. Prácticamente estamos haciendo ya el uso del crecimiento vertical. Vemos la creación, el derrumbe de viviendas de 2 o 3 niveles para dar paso a edificios de 15, 20 pisos. Y así lo estamos viendo en la Lima centralizada, ¿no? Miraflores, San Isidro, Lince, Surco, Pueblo Libre, San Luis, La Victoria, todos están creciendo de manera vertical porque ya no hay más espacio. Claro, Entonces, pero ojo que los suelos de Lima, muchos no permiten la construcción vertical, los suelos claro, de Lima. ¿y sabe dónde se va a ver dónde se va a ver ese resultado? ¿En qué suelo era permitido y cuál no? Lamentablemente un terremoto lo va a desnudar. Un terremoto va a decir, este tipo de suelo no era el permitido. Un ¿Y cómo terremoto lo va a construyeron? decir, un terremoto lo va a decir, ¿por qué construiste al pie del acantilado de la Costa Verde cuando tú tenías que tener un retiro de por lo menos 100, 150 metros? Y has construido prácticamente a 15 metros del acantilado. Un terremoto lo va a desnudar. Entonces, esos son aspectos que hoy, en situaciones normales, seguramente están yendo en contra del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero en situaciones adversas lo va a desnudar. Y eso se va a ver no solamente en Lomo de Corvina, no solamente en Pachacute, con esos tipos de suelos arenosos que tiene, no solamente en las periferias de Lima, toda la Lima periférica, de distritos que usan o ocupan las laderas de los cerros, y que estas, ante un terremoto de magnitud 8, 8.5, lo va a desnudar. Entonces ahí aquellas zonas declaradas como alto riesgo no mitigable, y encima con títulos de propiedad de COFOPRI, ahí vamos a ver los resultados, y muchos dirán pues en ese momento, bueno, sí, les dijimos que se retiren, pero nunca se retiraron. Y va a comenzar el conteo, el peloteo de quién tuvo la responsabilidad o la culpa, ¿no? Cuando estos temas vienen pues por una falta de planificación adecuada, debida, con respecto a temas que van más allá de las políticas de Estado, que justamente tiene que tener las planificaciones adecuadas de aquí a 30, 50, 100 años, qué es lo que se espera de una ciudad de Lima que ya llegó al colapso, que ya llegó, ya no tiene más suelos, y que tiene que crear nuevas ciudades, así como se creó Chimbote, Nuevo Chimbote, por ejemplo, con todos sus servicios. Y Nuevo Chimbote no tiene nada que depender de Chimbote, salvo la conectividad del transporte por situaciones comerciales o económicas, ¿no? Pero después los círculos se crean de manera independiente para luego hacer actividades comerciales o de cualquier otra sinergia que se pueda dar, pero simplemente por la interconectividad del tema transporte. Claro, ingeniero, una pregunta puntual. ¿El gobierno o el plan de gobierno de los candidatos contemplan esta problemática? Mire, yo no he visto, y le voy a ser sincero ante un punto muy crucial. Usted se da cuenta que el desorden urbano que nosotros tenemos en la ciudad de Lima se debe justamente también al transporte que tenemos aquí en la ciudad de Lima. Y el transporte, si usted sale 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, ve que hay un sinnúmero de transporte de carga pesada que entra y sale a la ciudad de Lima. Usted se va hacia la Panamericana Sur, no se imagina la cantidad de maquinaria pesada que sale, entra y sale. La que viene del norte, igual, la cantidad de maquinaria pesada que entra y sale de transporte de carga pesada, trailer, camas bajas y todos esos aspectos. ¿A dónde van todos? Todos van al puerto del Callao. Y por eso es que la alta carga que nosotros tenemos, el transporte público acá en la ciudad de Lima sobre todo, es justamente porque los puertos no están descentralizados acá en el Perú.
Porque si tuviéramos el puerto, por ejemplo, de Hilo, o el puerto que está en La Libertad, o sin ir muy lejos, pues acá en Cañete, por ejemplo, los otros puertos, mini puertos que tenemos y que estos se conviertan en megapuertos, tenga por seguro que la carga, la alta carga del desorden urbano que nosotros tenemos en la ciudad de Lima, esto cambiaría radicalmente. Eso, yo puedo decir que en ningún plan de gobierno lo he visto. Ninguno lo ha tocado. Ninguno, ¿no? Más allá de eso, el tema de la nueva generación de suelos urbanos para crear nuevas ciudades, menos. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades que entran o nuestros nuevos gobernantes, pues no tienen esa visión de planificadores. Entonces, ¿se ciñen a dónde? A que ese plan les va a solucionar los asuntos cuando ellos ya sean gobernantes, ¿no? Un CEPLAN que no camina. Que no camina. Un CEPLAN que prácticamente reemplazó al Instituto Nacional de Planificación, cerrado obviamente por Alberto Fujimori, y si usted es votante de Alberto Fujimori, bueno, lo voy a lamentar, pero tengo que decirlo, ¿no? Pero fue Alberto Fujimori el que cerró el Instituto Nacional de Planificación para darle pase a un CEPLAN que hoy por hoy es el 40% de lo que el Instituto Nacional de Planificación hacía, cerrado en los años 90. ¿Por qué? Solamente pregúntenle a él. ¿Por qué cerró el INP? ¿No? Y hoy por hoy es lo que estamos nosotros teniendo con ese plan que no camina, que no responde, que no resuelve, a decir, pues, ¿saben qué? Nuestra planificación ahora va a ser generar nuevas ciudades, tal cual, igual, con esas facilidades de... Nuevas ciudades claro, como política de Estado, no de gobierno, de Estado. No, política de Estado, donde el gobierno que entre tiene que respetar. Donde el gobierno que entre tiene que continuar justamente con esas políticas de Estado. Gobierno que entre tiene con sus políticas de gobierno, pero tiene que adherirse al tema de políticas de Estado, de un tema de vivienda planificada de acá a 30, 50 años. Claro, por más gobernante que sea, oiga, usted tiene que continuar con este plan. Correcto. En todos los sectores económicos del país debe funcionar la planificación del Estado, ¿no? Así es, correcto. Y eso es lo que no hay, lamentablemente. Ingeniero, de verdad yo le agradezco su participación porque conversar con usted nos ilustra. Aprendemos cada día más. Hoy día he aprendido algo, ¿ah? La diferencia que hay entre política de Estado y política de gobierno. En este caso, por ejemplo, en la coyuntura actual, el tema de la crisis sanitaria, el actual gobernante no da pie en bola. ¿Por qué? Porque no tiene un instrumento que lo haya continuado. Como política de Estado. Como política de Estado. Y se recurre a los parches, a las soluciones inmediatistas, pero que no resuelven nada. Es un bombero. El gobierno actual, presidido por Sagasti, lo único que está haciendo es apagando incendios, porque ni siquiera había una compra planificada, programada, y que seguramente nadie estaba programado ni planificado, pero esto empezó en marzo del año pasado. Hace más de un año. Hace más de un año. Entonces, mejor compraba por exceso que por defecto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si algo se me iba de las manos, bueno, ahí está mi respaldo. Finalmente era una planificación de una probabilidad de riesgo que ya se venía dando en tendencias en otros países. Entonces, ¿por qué acá teníamos que ser la excepción? Si eso justamente es lo que se ha venido a venir, y hoy por hoy tenemos la cantidad de muertes que tenemos, el COVID ha matado más que el terrorismo en este momento. Según el SINADEF, que es el Sindicato Nacional de Funerarias, ¿no? Estamos llegando a los 120.000 muertos, el doble de lo que mató el terrorismo. Entonces imagínese, una política de gobierno que ha fracasado, pero nadie lo quiere reconocer. Hay que buscarle Estado. Ingeniero Melvin Rodríguez, muchísimas gracias por su participación.